Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas Hola, tardes. profe, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. A ver, ¿en qué nos quedamos? ¿Les qué tarea, algo así? No, dijo que hoy íbamos a ver el diagrama de clases de jugador y kit de ajedrez. Bueno, a terminarlo. Sí, a ver, denme un minutito, ahorita regreso. A ver, nos quedamos en este, ¿verdad? Sí, Ok. Ok. Y bueno, necesitamos terminar de desarrollar todo el UML del ajedrez. Nos va a servir para entender los conceptos básicos y pues, las propiedades fundamentales de la orientación a objetos, ¿no? Entonces, nomás déjenme ver en qué me quedé, qué vamos a ver de ahí. Estábamos en que... Ok, no hemos hablado de composición y agregación, ¿no, verdad? dijo que lo íbamos a comenzar a hablar hoy. Ah, ok, sí, perdón, ya me ubiqué. Es que en la otra clase estoy viendo casi lo mismo, pero voy en otro punto, entonces me hago bolas. Ok, entonces vamos a hablar ahora de composición y agregación. Vamos a aprovechar el ejemplo del ajedrez, ¿no? Que es muy sencillo, pero justamente nos va a ayudar a que a partir de ahí, de estas ideas sencillitas, entendamos lo que son las principales propiedades de la orientación a objetos y ya a partir de ahí, pues ya pensar ahora sí en cosas más complejas, ¿no? Entonces, eh, tenemos aquí del diagrama de clases y de instancias, tenemos el kit de ajedrez, ¿no? Necesitamos todavía desmenuzar un poco más y entrar más en detalles de cómo vamos a estructurar las clases que nos van a conformar nuestro modelo computacional. Entonces, sabemos que el kit, de hecho la palabra kit nos está diciendo, ¿no? Que el kit de ajedrez, o sea, el kit se compone de cosas, ¿no? Va a tener cosas que lo componen. El kit de ajedrez sabemos que básicamente es un tablero y 32 piezas. Dijimos, dentro de los detalles, dijimos, ¿no? Teníamos 32 piezas, que vamos a tener dos grupos, obviamente la que va a ser la del jugador 1 y la del jugador 2. Ahorita entramos en los detalles de las piezas, pero lo que es el kit de ajedrez es
son cosas que se están, no quiero decir ni composición ni agregación, pero no lo puedo evitar. Entonces, el kit de ajedrez se compone de cosas, ¿no? Y a su vez, por ejemplo, el tablero también dijimos, mencionamos el concepto de posición, ¿no? Que la posición no es algo tangible, no es algo físico, es una idea abstracta mediante la cual nos damos a entender para saber en qué parte pues del tablero estamos, ¿no? Pero en realidad como tal, o sea, físicamente no existe una posición, ¿no? Eso es una idea, o es un constructo mental que tenemos, ¿no? Para podernos dar a entender. Entonces, el tablero se va a componer de estas posiciones, y el tablero es una malla de 8 por 8, ¿no? Si la vemos como una matriz de valores discretos, es de 8 por 8, entonces tiene 64 posiciones. Entonces, el tablero podemos decir que se compone de 64 posiciones. Pero, por ejemplo, en el kit de ajedrez podemos decir que las piezas, las piezas no son parte del kit de ajedrez, sino que nosotros las estamos agregando. Porque perfectamente las podríamos reemplazar, ¿no? Lo que decíamos, pues sí, ya me acordé, dijimos de las piececitas de los Avengers, ¿verdad? Entonces, la composición y la agregación son muy similares, pero lo que hay que entender es que depende de si la composición es, o sea, si nosotros estamos, o sea, como decíamos, el ser humano está compuesto de órganos, ¿no? De hueso, de piel y demás. Si yo agarro y me quito el estómago por sí solo pues no sobrevive, ¿no? Digo, ni yo tampoco, pues, pero el punto es que el estómago, el estómago que es el que me compone, a mí humano, por sí solo, no existe, no persiste, pues. En cambio, la ropa, que es la que yo me agrego, ¿no? Es la diferencia básica entre composición y agregación. La ropa que yo me agrego a mí, a yo objeto humano, si yo me la quito, ¿no? Deja de ser parte digamos, del kit, ¿no? Y me la cambio por otra ropa, y la ropa per se subsiste, ¿no? Sigue existiendo. Entonces, esa es la diferencia entre componer y agregar desde el punto de vista conceptual. Entonces, vamos a indicar ya en el diagrama, vamos a indicar más específicamente las clases mediante diagrama de clases, cómo funge esta relación entre composición y agregación, ¿no? Entonces, ya mencionamos que tenemos el diagrama del kit de ajedrez, perdón, la clase de kit de ajedrez, tenemos la clase tablero, sabemos que las posiciones también las vamos a convertir en objetos, las vamos a modelar como objetos, sabemos que tenemos las piezas y sabemos que tenemos también el jugador, ¿no? Y... ya estoy compartiendo, ¿verdad? Aquí ahí, lo quité. Tenemos aquí en el diagrams.net, déjenme, entonces agrego las correspondientes componentes que necesitamos. Vamos a dejar en claro, ¿no? Nuestro diseño para un diagrama de clases mucho más específico. Bueno, más bien con más detalles todavía, involucrando a más objetos. No me voy a meter ahorita todavía mucho detalle en cuanto a los métodos y los atributos. Queremos más bien establecer o dejar en claro también cómo se especifica la composición y la agregación. Entonces tenemos la clase jugador, la clase kit de ajedrez, tenemos la clase posición, la clase tablero y la clase pieza. Entonces dijimos que el kit de ajedrez se va
a componer de un tablero, ¿no? Aquí tenemos los de composición y de agregación. Voy a agregar este de composición y voy a hacer las conexiones. Entonces, ahí tenemos, ahí por ejemplo también lo pueden girar, darle un poquito de forma para que se vea más nice. Ahí está. Y entonces aquí estamos diciendo que el kit de ajedrez se compone de un tablero, ¿no? O el tablero compone al kit de ajedrez. La multiplicidad es 1 a 1, ¿no? Es un tablero por kit de ajedrez. Y ¿cómo dejamos explícita esa relación? En el kit de ajedrez, uno de los atributos evidentes, pues va a ser el tablero, ¿no? El tablero que va a ser de tipo tablero. Entonces, sabemos que ya hay una relación entre kit de ajedrez y tablero. ¿Y cómo sabemos si es asociación, composición, agregación o herencia? Pues ya lo estamos estableciendo mediante aquí el diagrama UML. Entonces sabemos que el kit de ajedrez se compone de un tablero. A su vez, el tablero debería tener el campo de kit ajedrez, que obviamente va a ser del tipo de ajedrez, ¿no? Lo voy a poner así. Más cortito. ¿Y qué otra cosa va a tener aquí? Va a tener como atributo también las piezas, ¿no? Las piezas que van a ser del tipo, pues en este caso, por ejemplo, así como dijimos los de las naranjas, pues podría ser una lista, ¿no? Un tipo de dato estructurado de Python que es la lista, y obviamente la lista va a contener, los elementos van a ser piezas, ¿no? Van a ser objetos, instancias de la clase pieza. No me deja mover esto. Ahí está. Como que hay que atinarle al adecuado para que se modifique bien esto. Ok, ahora se me sobró espacio, pero bueno. Y entonces vamos a tener ahora la agregación. Aquí vamos a encontrar, por aquí viene la agregación, esta es. Entonces, el kit de ajedrez, al kit de ajedrez se le agregan piezas, ¿no? Y quedamos que la multiplicidad sería de 32 a 1. ¿Ok? Pues obviamente también va a tener su campo de tipo tablero. Tablero. Ajá. Que va a ser del tipo, va a ser un atributo que le vamos a llamar tablero, que va a ser de la clase tablero. No, no es cierto, sería de la clase kit de ajedrez, perdón. O sea, más bien sería kit de ajedrez, o sea, al igual que el tablero, ¿no? Aquí se me chispoteó. Ahí está. Ahora sí tiene sentido. Entonces quedamos que el tablero se va a componer también de posiciones, ¿ok? Y la multiplicidad ya dijimos que es de 64 a 1. Y el otro pues ya lo teníamos, ¿no? Era este de acá. De hecho, lo hubiera aprovechado, no lo pensé. Pero bueno, digamos que este de aquí, pues en realidad lo podemos conectar acá, ¿verdad?
Ese de 2-1 mueve pieza, podría ir aquí. Más que ya. Me lo voy a ahorrar. ¿Está claro entonces aquí? ¿Hay una pregunta con esto? Yo tengo una, profe. Sí. Entonces, ¿es forzoso que, por ejemplo, el rombo señale a lo que está a lo que compone? O sea, como que la lectura de esa flecha que tiene el rombo negro pintado dentro, es como que, por Ajá. ejemplo, tablero compone a kit de ajedrez y, por ejemplo, posición compone a tablero. Sí, lo puedes leer así, ¿no? O sea, el kit de ajedrez se compone de tablero. O el tablero compone a kit de ajedrez, ¿no? En el otro sentido. Y no hay, aquí a diferencia de una flecha convencional, no se le tiene que poner nada, ¿verdad? En la flecha. Mm, ¿tú hiciste una descripción aquí? Ajá. No, porque más bien justamente, acuérdate que la otra, o sea, tenemos las relaciones, esa es una relación de asociación. Entonces, aquí sí tenemos que escribir la asociación, pero esta es una relación de agregación y esta es de composición. Entonces, tal cual el diagrama ya nos está diciendo cuál es o sea, esto digamos que esa es su descripción, ¿no? O sea, que esto lo compone o se está agregando a. Ok. Sí, está bien, gracias. Va. Muy bien, entonces eso es en cuanto a composición y agregación. Lo otro importante, que podemos aprovechar el ejemplo del ajedrez, es para describir la herencia y una consecuencia de la herencia que es el override o sobreescritura. Entonces, déjenme borrar. Voy a borrar estas. Voy a borrar esta, voy a borrar estas también. Ok, vamos a dejar la pieza nada más. Entonces vamos a hablar de herencia, aprovechando a la clase pieza. Entonces, ya hablamos de asociación, o sea, 3 relaciones, ¿no? Asociación, composición y agregación. Entonces, todavía podemos seguir agregando especificaciones al tablero de ajedrez, ¿no? La manera de identificar o de entender a la herencia es mediante la siguiente pues construcción, ¿no? De enunciados. O sea, por ejemplo, la clase jugador. La clase jugador puede ser un humano o puede ser inteligencia artificial, ¿no? Entonces, déjenme muevo esto tantito. Entonces, no tiene sentido decir, o sea, pensando en las relaciones que ya describimos de asociación o composición y agregación, no tendría sentido decir jugador está asociado con humano o jugador se compone de humano o jugador está agregado con un humano. Más bien, la asociación ahí, bueno, más bien la relación, para no decir asociación, la relación ahí es un, ¿no? Entonces, eh, Juan Pérez es bueno, más bien es un jugador, no estamos hablando de jugador. Juan Pérez es un jugador. ¿Cómo se llama? Vamos a ponerle algún software, el software de inteligencia artificial, ¿no? Es, es un jugador. Entonces, la relación o la frase eso es donde va implícita la herencia, ¿no?
Entonces, la herencia es como tal cual como un árbol genealógico, ¿no? Donde vamos heredando cosas. La herencia, digamos, desde el punto de vista biológico, pues nosotros podemos heredar cosas de nuestro padre, de nuestra madre. Eso se llama herencia múltiple en orientación en orientado a objetos, ¿no? Entonces, eso vamos a dejarlo a un ladito, ¿no? Pero podemos verlo como un árbol genealógico, donde en vez de añadir, en vez de heredar características y comportamientos de una persona, pues una clase está heredando atributos y métodos de otra clase, ¿no? Entonces, para ejemplificar la herencia, ¿no? Podemos basarnos justamente en la clase pieza del ajedrez. Pero bueno, entonces aquí lo que lo puse en mayúsculas, ¿no? O sea, es un o es una. Eso habla de una relación de herencia, ¿no? Eso es lo que denota herencia. Es la manera, digamos, pues como pues intuitiva, pues de saber que estamos hablando de una relación de herencia. Entonces, a partir de la clase pieza, podemos crear las subclases de cada una de las piezas particulares del ajedrez. Entonces, ahora podríamos tener la clase rey, la clase reina, la clase alfil, la clase caballo, la clase, ¿quién me falta? Torre Peón. y el peón. Y todas estas subclases heredan de la superclase o clase padre pieza, ¿no? Se puede decir heredan, extienden, también es otra manera de referirse a eso, ¿no? O sea, se puede decir que la clase rey, o la clase reina o cualquiera de estas extienden a la clase pieza o heredan de la clase padre que es pieza o superclase, ¿no? Son maneras de referirnos a la relación de herencia, ¿no? Entonces tenemos las superclases y las subclases, o las clases padres y las clases hijas. Y para indicar la relación de herencia, por aquí debe venir el correspondiente. Ah, pues justo, creo que por ahí había una de parent-child, pero esta no se me hace que sea la apropiada. La relación de herencia, aquí está una. Nada más que ahí está como combinado con agregación. No, preferiría... Aquí está, extends. Justamente tiene el mensaje de extends, ¿no? Entonces, todas estas tendrían esta misma, ¿no? O sea, todas irían, digo, obviamente con tiempo uno se pondría ahí a hacerlo bonito, el diagrama. Ahorita lo voy a hacer rápido para no invertir mucho tiempo en eso. Pero entonces tendríamos que todos van a tener, todos extienden, pues, ¿no? Todos heredan de la clase pieza. Ok, entonces, todas estas clases de esas subclases, ¿no? Van a tener sus propiedades. Por ejemplo, aquí vamos a agregar, o más bien vamos a contemplar, aparte del kit de ajedrez al que pertenecen. O sea, si se fijan, aquí la pieza estaría heredando a las subclases el kit de ajedrez al que pertenece. Otra cosa que podríamos tener en común y que podrían heredar es el color de la pieza, ¿no? Que eso nos va a ayudar a distinguir si es de un grupo para el de un jugador o para el de otro, ¿no? Déjenme quitar esto de aquí.
Entonces, a la clase pieza le podríamos agregar ok, aquí le podríamos agregar el color, por ejemplo, ¿no? Entonces, le podemos heredar a cada uno de estos. Entonces, fíjense hasta cómo tiene sentido lo de decir de que extiende, ¿no? Porque aquí ya no necesariamente tengo que escribir otra vez estos dos. O sea, estos dos, al estar diciendo que estos heredan de pieza, estos dos atributos ya los vamos a tener dentro de la subclase rey, reina, alfil, caballo, torre y peón. ¿Ok? Entonces, estos de aquí ya sabemos que también los van a tener estas subclases. No hay necesidad de volverlos a escribir aquí adentro. Lo que ya no heredan son lo que es muy particular de cada quien. ¿Qué se les ocurre que podríamos tener que es muy particular de cada uno de ellos? Además, pensando en que es algo que tenemos que desplegar en pantalla. Su movimiento. Los movimientos, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Podría ser su posición? Estamos manejando las posiciones como objetos del tablero. No. Bueno, así como lo estamos planteando, más bien habría que pensarlo más bien que la posición, por ejemplo, saber si en la posición fulana hay alguien, ¿no? Entonces, no estoy seguro que vaya aquí. Pero bueno, digo, ahorita igual no hay que pensar tanto en eso, más bien acaban de decir algo muy importante que es el método, el de mover. Cada quien se va a mover diferente, ¿no? ¿Dentro de quién se va a mover? De tablero, ¿no? Exacto, entonces el argumento de entrada es el tablero, ¿no? Que a su vez el tablero va a estar compuesto de posiciones. Entonces ahí ya estamos creando esa conexión entre la posición y la pieza. Ahorita no me voy a meter en qué es lo que devuelve, pero ya sabemos que vamos a mover. ¿Qué atributo es muy particular de cada quien? O sea, ¿qué atributo no puede tener el rey de los demás y viceversa con todas las clases? Pues para empezar su figura, ¿no? Exacto, la figura es la forma, ¿no? Cada quien tiene su forma particular y justamente si lo vamos a desplegar en pantalla, forzosamente es un atributo que necesitamos contemplar. Entonces, todos van a tener su forma particular. Eso es algo que no podemos heredar de la clase pieza. Entonces, cada quien va a tener su propia forma, ¿no? Y, bueno, aquí asuman que escribí mover tablero, ¿no? Porfa. Aquí me lo voy a ahorrar. Entonces, pero aquí sí lo voy a poner. Fíjense que estoy poniendo el método de mover en la clase padre, a pesar de que yo sé que cada quien va a tener su forma de moverse diferente. Entonces, cada una se va a comportar diferente en su movimiento, ¿no? ¿Cómo decirlo? Bueno, como les decía aquí, ¿no? O sea, automáticamente cada una de las subclases, en este caso, tiene sus atributos de kit de ajedrez y color, ¿no? Por el hecho de heredar de pieza. También van a heredar el método de mover, pero aquí entra en juego otro concepto muy importante, que es la sobreescritura o el override.
Entonces, yo, por ejemplo, podría tener aquí definido o sea, imagínense que necesitamos validar que por alguna, no sé, estamos en alguna posición en la que no se puede mover el alfil, por ejemplo, que tiene bloqueado la posición fulanita porque está colocada otra pieza de mi mismo equipo, ¿no? Entonces, yo no me puedo colocar en esa pieza, digo, en esa posición. Entonces, en el método mover de la clase padre, yo voy a tener ese mensaje, ¿no? De que no, ¿sabes qué? No me le mandas el mensaje al usuario, no, oye, no te puedes mover. Ya. Pero si no es el caso, se va a mover. Entonces, cada uno de estos, cada uno de estos métodos va a sobreescribir, cada uno de estos de métodos de moverse de cada quien, van a sobreescribir al método padre, al método de la clase padre. Lo van a sobreescribir con su comportamiento en específico y cada quien va a hacer el movimiento como lo tenga que hacer. La sobreescritura es una de las, digamos, pues de las capacidades más poderosas de la orientación a objetos, ¿no? Cuando yo creo una estructura jerárquica de esta manera de herencia, yo tengo esa capacidad de hacer una sobreescritura. Entonces yo puedo tener como una especie de, digamos, como de dummy o como de movimiento, o como por default, por así decirlo, en la clase padre, el método de mover, que va a hacer algo, ¿no? Y si no es el caso, entonces hacemos se ejecuta el método que está sobreescribiendo al método padre. Entonces, en eso consiste la sobreescritura. O sea, el override lo podemos ver como anulación o sobreescritura. Entonces, todas las subclases de pieza van a tener su propio método mover, ¿no? Entonces, ¿sí está clara la idea con el override o con la sobreescritura? Profe, ¿y eso solo es en las acciones que puede hacer el padre con respecto ¿puedo decirle a sus hijos o algo así? Porque, por ejemplo, en la pieza también pues tiene una forma, ¿no? La pieza y cada forma depende pues, de las piezas que estén describiendo, ¿no? Ah, tú dices que si se puede hacer herencia sobre atributos. Bueno, digo, perdón, sobre escritura en atributos. Ajá. Mm, O solo es no, en las acciones. solamente en las acciones. Ah, ok. O sea, es que estoy pensando si tiene realmente sentido pensar en mover. Ah, o sea, pues yo creo que, o sea, en principio sí se puede. Aunque realmente no estoy seguro si sea. Es que sí se puede, pero hay otras maneras de hacerlo también que se llaman los decoradores, pero ese tema ya es para más adelante. Ahorita nada más nos haríamos bolas con eso. Pero estrictamente hablando, sí podemos hacer sobreescritura pues de lo que querramos. Ok. Sí, lo decía porque, por ejemplo, a diferencia del de mover tablero, el de forma sí lo puso nada más en los hijos, ¿no? Y en la pieza, o sea, en el padre no lo puso, pero el de mover tablero sí. Ajá, la idea aquí es que, por ejemplo, el método de mover de la pieza de la clase padre podría tener un comportamiento por default, como el que les dije, ¿no? ¿Qué tal que está bloqueada la posición en la que se quiere mover el alfil? Porque hay otra pieza ahí que no puede, que no la puede, o sea, que está ocupada, ¿no? Por ejemplo, de su propio equipo. No te puedes comer a ti mismo. Entonces, el método de mover por default de la pieza, de la clase pieza, que es la padre, te va a lanzar ese mensaje. Pero en caso de que sí se pueda, se ejecuta la sobreescritura de la subclase alfil, ¿no? Esa sería la intención de tener el método de mover también en la clase padre, ¿no? Es porque va a haber cierto comportamiento que yo requiero por default, digamos. Ok. Entonces, las subclases
van a sobreescribir el método, en este caso mover, con una implementación más específica. Y esta implementación, digamos, general, ¿no? O dummy, o por default, podría ser que simplemente lance un mensaje de error o alguna cosa así cuando la pieza no se puede mover, ¿no? Es por decir algo. Entonces, pero, o sea, la sobreescritura de los métodos en las subclases nos permiten desarrollar sistemas orientados a objetos mucho más potentes, ¿no? Esa es una pues del poder, pues, del paradigma orientado a objetos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos el jugador, si tenemos el jugador en la clase, por ejemplo, un jugador con la subclase de jugador de inteligencia artificial, ¿no? Vamos a llamarla así porque no se me ocurre otro nombre ahorita, pero va a ser el jugador de inteligencia artificial. Y necesitamos darle pues cierta inteligencia, ¿verdad? Entonces necesitamos ponerle un método que haga el cálculo de los movimientos, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, podríamos crear una clase así básica que haga un movimiento así aleatorio para escoger alguna pieza y que ejecute el movimiento y tan tan. O sea, básicamente una clase pues tonta, ¿no? O sea, que realmente no hay inteligencia artificial. Entonces, cuando querramos realmente una clase más inteligente, hacemos la sobreescritura de este método de calcular movimiento, por ejemplo, ¿no? Y ya tenemos, y podríamos crear niveles de dificultad para jugar contra la máquina. Entonces, podemos tener una primera clase que es para principiantes, ¿no? Para usuarios principiantes, y la otra, pues ya es como para competir pues, con el campeón de ajedrez, ¿no? Así de ese nivel, pues, ¿no? Entonces, eso es, digamos, parte pues, de lo bonito del poder de la orientación a objetos. ¿Ok? Sí, profe. ¿Alguna pregunta aquí? Puede, es que sigo pensando en que por qué le dice, o sea, puede asumir usted que la pieza en particular es herencia y no es más bien una composición. ¿Cómo? Ajá, o sea, ¿cómo usted sabe que la pieza, o sea, que cada pieza, el peón, la torre, caballo, etcétera, más bien es una herencia y no es una composición de una pieza? O sea, que alfil compone la pieza. Ajá. O sea, ¿cómo se lo logra diferenciar? O más bien, ¿cómo usted se puede percatar que algo es una herencia y no una composición? No, bueno, o sea, parte del proceso de abstracción es pues que tú hagas tu propuesta, ¿no? O sea, a lo mejor, digo, no es la solución única, pero en este caso, por ejemplo, también por eso estoy partiendo de cosas muy, muy simples, ¿no? Para no caer justamente en ese tipo de dilemas ahorita. Pero, o sea, de entrada, como que, ¿cómo te diré? Como, pues hay que pensar de manera intuitiva, diría yo, ¿no? O sea, ¿tú crees que tendría sentido decir que el alfil compone a la pieza? ¿Te suena lógico? Ah, más bien yo pensaría que todas estas figuras, por así decirlo, componen a las piezas. Componen todas las piezas, pues. Pero ¿por qué composición? Ah, pues porque todo este conjunto es no, ok, ya. Pues sí, la relación de herencia es más bien como una especie de árbol genealógico, justamente, ¿no? Sí. Yo te estoy heredando características, ¿no? La clase padre te hereda características que las subclases van a tener, que van a tener en común todas las subclases que pertenezcan a esa clase. Pero o sea, o por lo menos a mí de manera natural no me suena que pudiera haber una relación de composición o de agregación entre el rey, alfil, caballo y la clase pieza. O sea, creo que lo más lógico ahí es, o sea, por eso les comenté ahorita, ¿no? Les hice el ejemplito de decir, o sea, el jugador
el jugador es un humano o es un software de inteligencia artificial. No tiene sentido decir el jugador se compone de un humano, ¿no? Eso no tiene, como que no cuadra, pues, ¿no? Entonces, a partir de esas proposiciones, digamos, o premisas elementales, ¿no? Podemos ir construyendo e ir haciendo el análisis orientado a objetos para construir nuestro diseño. Pero de que podría haber situaciones en las que conviene más, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Me conviene más tener aquí una construcción de herencia que una de composición agregación, digo, seguramente va a suceder. Pero particularmente para este ejemplo, o al menos yo no le veo mucho sentido pensar en que la pieza se compone o es agregada o se le agrega un alfil, una reina o algo así, ¿no? Creo que es muy evidente la relación de herencia, pues. Sí, sí, ya. Gracias, profe. ¿Sí? De hecho, eso se llama refactorización. Cuando tú vuelves a hacer una redistribución de tus clases o cambias las relaciones entre ellos, se llama refactorización. Justamente, porque justamente puede suceder. O sea, no digo que no sea algo descabellado, ¿no? O sea, puede pasar perfectamente y resulta que tu diseño funciona mucho mejor o se optimiza o es más, pues sí, más entendible o más lógico, digamos, si cambias las relaciones, ¿no? Redistribuyes o reacomodas las relaciones entre las clases. Pero bueno, particular para este ejemplo, ¿no? Justamente por eso, pues me gusta empezar con o sea, el ajedrez se presta para explicar todas las propiedades de orientado a objetos. Y y pues digo, pues es algo como muy natural, ¿no? Muy evidente. Lo demás sí puede, ya un ejemplos ya más, digamos, reales, por así decirlo, pues se prestan más a confusión, ¿no? Que ahorita además, pues la intención es que quede claro y empezar a uno mismo como a ser crítico y hacer su propio análisis, ¿no? Y decir, bueno, aquí lo que me funciona son relaciones de herencia, yo me voy más por hacer composición y agregación o una combinación de ambas, ¿no? Eso ya es parte de lo que ustedes con la práctica estarían desarrollando. Aquí voy a aprovechar, antes de hablar de polimorfismo, voy a aprovechar para hablar de las interfaces. Ojo, no confundir, porque el término interfaz lo van a ver en muchas cosas y tiene diferentes acepciones. Entonces, ahí para que no se me hagan bolas. No es una interfaz como la que comentamos previamente, ¿no? De los niveles de abstracción, de la parte pública y privada de la clase. O sea, por ejemplo, en las piezas de ajedrez, regresando al ejemplo, les dije que podríamos tener una clase por omisión, por default, en la que lanzara un mensaje, ¿no? Pero también lo podremos hacer en la subclase, o no es tan necesario que haya un método por omisión. A lo mejor ni siquiera es necesario, ¿no? Desarrollar un método o escribir algo a fuerzas en la implementación de la clase padre, en el método mover. Pero, de alguna manera, necesitaríamos especificar que el método mover se va a requerir en las subclases. Entonces, ahí entra el concepto de clase abstracta. Hablando de interfaces, clases abstractas. Las clases, o sea, vamos a convertir a la clase padre en una clase abstracta al declarar nuestro método mover como abstracto. Entonces, una clase que no implementa ningún método se llama interfaz. Entonces, esto lo podemos lograr justamente creando una clase abstracta con el método mover declarado como abstracto. Entonces, los métodos abstractos básicamente lo que dicen es, yo necesito este método en mi subclase, pero me abstengo de especificar una implementación en esta clase, ¿no? En este caso, en la clase padre, que es la clase pieza. Entonces, en vez de eso, es dejar como una especie de plantilla, es como un tratado, digamos, un manifiesto de que yo quiero que haya un método mover en las subclases, pero aquí en la clase padre no voy a meter una implementación porque no la necesito ahí.
Entonces, esa clase, o sea, incluso podría ser que la clase no implemente ningún método para nada, ¿no? En lo absoluto. Entonces, la clase que simplemente nos dice lo que una clase debería de hacer, pero no dice cómo, ¿no? Por eso les digo que es como un tipo plantilla. Entonces, eso en la jerga de orientación de objetos, eso es una interfaz. Una interfaz, perdón. O sea, las clases que funcionan como especies como de plantillas, digamos, son interfaces. Que nos dan como ese esqueleto, digamos, de cómo va a funcionar una clase, pero no nos dice cómo va a funcionar. O sea, no hay una implementación ahí. Entonces, por ejemplo, la clase padre la puedo convertir en abstracta si le agrego métodos abstractos. Y si la vuelo por completo como un tipo, como si fuera un tipo plantilla, estoy creando una interfaz. Entonces, la interfaz es como un cascarón vacío, ¿no? Es justamente una tipo plantilla o una manera de ver que vamos a... Pues justamente, sí, pues estamos generando como un esqueleto, una estructura, pero vacía, ¿no? En la que yo le digo, necesito que la clase tal tenga método mover. Aquí te la voy a poner, te voy a poner aquí el método mover, pero no te voy a decir qué va a hacer porque cada subclase se va a encargar de hacer eso. Entonces, esa es otra manera de estructurar, ¿cómo se llama? Mediante interfaces, crear relaciones de herencia, ¿no? Y a manera de como tipo plantillas. Entonces, déjenme les pongo... ahí están viendo mi código, ¿verdad? Bueno, el spider. Desde hace rato estamos viendo, pero su diagrama, profe, no se ha movido de ahí. El diagrama, pero ya lo cambié, ¿no? Ya está el spider, ¿no? ¿O está congelado? No, profe, está el diagrama. Ajá, es que desde hace rato yo escucho que está como que escribiendo algo, pero... No, no había escrito nada, Ok. pero pensé que estaba viendo el spider. A ver. ¿Ahora sí? Ahí sí tiene que ver el spider, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Ok, pues supone que estoy compartiendo. Ok. Entonces, interfaces. Entonces vamos a poner una interfaz muy sencilla, ¿no? Vamos a pensar en, en figuras geométricas. La clase figura geométrica es la padre y a partir de ahí yo podría crear triángulo, círculo, cuadrado, rectángulo, lo que yo quiera de figuras geométricas, ¿no? Pero entonces todas van a heredar de figura geométrica. Entonces tengo la clase figura geométrica. Y bueno, ojo, algo que no les he platicado, bueno, ahorita que ya estamos hablando de herencia, cuando creamos una clase, como parte de la sintaxis estamos poniendo entre paréntesis y puede ir vacío, si no recibo nada, ¿no? Entonces, porque eso es porque por default, la clase que heredamos en Python es de la clase object. Hay una clase que se llama object, de hecho ahí apareció. Es la clase base o la, digamos, la meramente, ¿no? La padre de todas. De toda la jerarquía de clases que pueda haber en Python, todas parten de object. Entonces, cualquier clase que estemos definiendo, si no le ponemos explícitamente de quién hereda, automáticamente está heredando de object siempre. Eso es por default. Entonces, yo lo puedo hacer explícito y escribir la palabra object, no es necesario. Si yo no la pongo, es lo mismo. Estoy heredando de la clase object. O sea, en Python, la clase object es así la non plus ultra, de todo mundo hereda de object. Profe, Sí, entonces, regresando al ejemplo de ajedrez, ahí irías, pongamos, class, Ray, por ejemplo, y hereda de pieza. ¿Sería esa la forma? así, ¿no? Suponiendo que ya creamos la clase pieza, obviamente, ¿va?
Sí. Sí, tal cual. O sea, ya hablando de sintaxis de la implementación, esto tal cual nos está indicando la herencia, justamente. O sea, esta clase rey hereda de pieza. Ok. Por eso, ayer que estaban preguntando sobre los argumentos, ¿no? Que les comentaba que el de data que iba en el inicializador, es porque aquí no van argumentos de entrada, van en el inicializador. Porque aquí lo que indicamos es la relación de herencia. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Va. Ok. Entonces, si no pongo nada ahí, automáticamente estaré dando de object. Ok, entonces vamos a crear una interfaz que, o sea, la clase figura geométrica va a fungir como interfaz. Otra pregunta rápida. ¿Sí? Entonces, si no se le pone paréntesis, ¿podemos asumir que entonces sería el padre? Si lo pones así, No, sin paréntesis. por eso así sin paréntesis, como lo puse ahorita. No, perdón, con los paréntesis, pero sin nada adentro. Podemos decir entonces que ese es un padre que ¿No? posiblemente puede heredar. Acabo de decir que es una clase que está heredando de object. Sí, cierto. Sí. Y si es padre, entonces, ¿cómo se pondría? ¿O cómo ¿No? asumes O que? sea, así como tú tienes abuelo, también vas a ser padre de alguien, ¿no? A lo mejor algún día. Ok, ya. Entonces, pues, esta clase eventualmente podría ser la padre de alguien más, ¿no? Ok. Y por ejemplo, el rey puede entonces también ser padre de otra cosa, ¿no? En caso de que fuera otro tipo de objeto, ¿no? Sí, también podría tener sus reyesitos después, bueno, sus príncipes, ¿no? Ok, gracias. Ok, entonces, esta clase va a ser una clase padre de nuestras clases de figuras geométricas, de triángulo, cuadrado, lo que sea que vayamos a hacer. El punto es que entiendan lo que es una interfaz, ¿no? Porque la clase padre de figura geométrica se va a comportar como una interfaz. Entonces, una figura geométrica va a tener digo, no voy a ahondar, o sea, no me voy a clavar ahorita en hacer 1000 detalles en lo que pueda tener una figura geométrica, pero a grandes rasgos sabemos que le podemos calcular perímetro y área, ¿no? Son dos cosas que le podemos calcular a una figura geométrica. Entonces vamos a ponerlo. Recuerden que siempre va el self como parte de la sintaxis de un método o una función miembro de una clase. Y no le voy a poner nada. Def el cálculo del área, ¿no? Bueno, para ser congruentes con lo que hemos dicho, aquí sería calcula, ¿no? Porque tendría que haber una acción en dado caso, ¿no? Calcula perímetro y calcula área. Al paso que pues también luego da flojera tener nombres tan largos, pero bueno. Y pues también, ¿no? Así lo vamos a poner, ahorita sin recibir argumentos. Entonces, ahí, por ejemplo, estoy haciendo lo que dije, ¿no? Yo estoy declarando, estoy manifestando que mi clase figura geométrica va a tener sus métodos de calcula perímetro y calcula área, pero no te voy a decir qué van a hacer. No me interesa decirte ahorita, nada más te quiero avisar que van a tenerlo. Y, por ejemplo, una clase que herede de figura geométrica. Ahí la tenemos. Ya estamos heredando. Y ahí yo defino, ¿no? Ahora sí defino el cálculo del área y pues, del perímetro. Entonces, aquí, por ejemplo, le puedo añadir el inicializador, donde voy a recibir justamente pues, los parámetros que necesito para construir un triángulo, ¿no? En el plano cartesiano. Siempre va el self y pues con X y Y, ¿no? Las coordenadas X y Y. ¿Cuáles son los atributos de un triángulo? Su base y su altura.
Y bueno, ahí más bien, perdón, no es X y Y coordenadas, sino más bien son los parámetros que estoy recibiendo, ¿no? Pero para distinguir, ¿cómo se llama? Digo, nomás para poner el ejemplito, pues. Entonces, en el inicializador de la clase triángulo, necesito recibir como argumentos de entrada, ¿no? Los datos de la base y la altura. Y ahí le puedo agregar su método del área y del perímetro. Digo, nomás rápido aquí. Aquí hago la implementación, ¿no? Que sería self.base por self.altura, y todo dividido entre 2. Y pues ahí está, ¿no? Entonces, el punto aquí, digo, o sea, el punto aquí de este codiguito es que vean cómo construimos una interfaz, una clase que funciona como interfaz. Tiene métodos abstractos, ¿no? Tiene esos métodos abstractos. Y la implementación o el cómo hacerlo está aquí en la subclase triángulo. Entonces, una interfaz es pues es un cascarón, pues, ¿no? Es un esqueleto, es una manera de tipo plantilla, ¿no? Entonces, solamente están las indicaciones de los métodos, ¿no? Pero no tienen cuerpo, no tienen la implementación. O sea, es solamente un patrón la interfaz. Entonces, una de las cuestiones, digamos ya computacionalmente hablando, es que consume muy poco CPU utilizar interfaces, ¿no? Porque no es tal cual una clase como tal, sino son un montón de nombres, o sea, es justamente, les digo, si lo vemos como un manifiesto, pues, ¿no? Y, por ejemplo, sí sería importante, por ejemplo, en sistemas embebidos, ¿no? Donde ya sabemos que el microcontrolador tiene procesamiento limitado. Entonces, son cosas que a lo mejor a simple vista, pues dices, bueno, pues hago mi interfaz y ya, pero sí tiene sus implicaciones computacionales, ¿no? Entonces, se supone que las clases abstractas y las interfaces son conceptos diferentes, ¿no? Meramente lo de la clase abstracta es eso, ¿no? Cuando tienen métodos abstractos, donde no solamente están así, digamos, por ejemplo, en Java es estricta la diferencia entre interfaces y clases abstractas. En Python es más como una especie de, pues de truquito lo que estamos haciendo aquí, ¿no? O sea, les digo que es mucho más relajado, pues, la implementación del paradigma en Python que en Java. En Java es mucho más estricto. Y digo, les menciono Java porque pues también es el otro lenguaje más popular, ¿no? En cuanto a uso. Y porque además es mucho más estricto en el paradigma orientado a objetos. Entonces, las interfaces son más, en Python tienen que ver con algo que se llama doctyping. También ya lo platicaremos más a detalle con el polimorfismo. El doctyping, déjense los escribo aquí para que lo tengan en cuenta, ¿no? Doctyping, que es una especie de, digo, así como muy burdamente ¿cómo decirlo? Tú puedes recibir o heredar cosas o atributos o métodos sin saber exactamente a quién corresponde, ¿no? Entonces podrías tener una clase que hace doctyping que podría decir, ok, pues yo te estoy recibiendo los atributos de peso, edad, altura, pero ni me entero si lo que me estás diciendo es un humano, es un animal o es un qué, ¿no? Eso se le llama doctyping, lo vamos a platicar un poquito más adelante. De hecho, va a haber, bueno, ya casi se nos acaba la clase, pero bueno. En Python tiene más que ver eso, tiene más es más el relacionado con el concepto de doctyping, esto de las interfaces.
Bueno, entonces, para dejar clara la definición, o sea, la clase abstracta es una clase abstracta si contiene uno o más métodos abstractos, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Es si contiene uno o más métodos abstractos, ¿no? Ya quedamos que un método abstracto pues sería eso, ¿no? Que no tiene una implementación como tal, es nada más meramente un aviso de que ahí está, ¿no? Entonces, el método abstracto, vamos a ponerlo también mejor, el método abstracto es aquel que está declarado, pero no tiene implementación. O sea, no te dice el cómo. Esto lo voy a borrar para no confundir que estamos hablando de eso ahí. El dev typing lo dejamos para después. Entonces, bueno, o sea, ya la interfaz como tal pues está llena de métodos abstractos, ¿no? O sea, simplemente no hay es totalmente como un esqueleto. Digamos que sería pues la diferencia, pues, ¿no? Estricta entre una clase abstracta y una interfaz como tal. Entonces, también tomen en cuenta no confundir a lo que se le llama interfaz desde el punto de vista de construcción como plantilla en la clase, a lo que dijimos previamente de cómo mediante el proceso de abstracción definir la interfaz pública y privada, ¿no? Esa interfaz es una sección diferente, pues, ¿no? Para que lo tomen en cuenta, pues, no se les olvide. ¿Qué más podríamos mencionar aquí importante? Ok. La otra consecuencia de la herencia es el polimorfismo. Entonces, podríamos decir que la herencia provee abstracción y esto se da mediante el polimorfismo. El polimorfismo lo podemos ver como la habilidad de tratar a una clase de manera diferente dependiendo en qué clase, o bueno, más bien en qué subclase esté implementada. Entonces, Python nos permite que las subclases de un objeto sean tratadas como la clase padre. Entonces, nos permite por ejemplo, el tablero del ajedrez, ¿no? Podría tomar cualquier objeto que tenga el método de mover. Y es lo que les decía ahorita con el doc typing, ¿no? Ahí está, ahí está justamente la relación de lo que les decía del doc typing, que es como o sea, el tablero de ajedrez, el objeto tablero, toma cualquier objeto que tenga un método mover. No le importa si es un alfil, no le importa si es un carro, no le importa si es un pato, ¿no? No le importa si es un humano, mientras tenga su método de mover. Entonces, cuando el método de mover se llama, el alfil, por ejemplo, pues se va a mover en diagonal, ¿no? Porque hace el override de su método, ¿no? El carro, pues hace el movimiento de manejar, ¿no? Como sea que se haya definido computacionalmente, ¿no? El pato, pues va a volar. El humano va a caminar o va a correr, dependiendo de si trae prisa o no. O sea, a lo que voy es de que el método mover,
A Python no le importa quién es, ¿no? Entonces, mientras compagine, ¿no? Porque justamente, hay un método mover y el tablero de ajedrez sabe cómo manejar esos métodos mover, pues no me importa si es una pieza del ajedrez, es un automóvil, es un humano, o es un pato, o es otro animal, o lo que sea. Entonces, esto va de la mano con cómo Python trabaja con el polimorfismo, ¿no? Entonces, el polimorfismo en Python más bien es el doctyping. Por eso, por eso la insistencia con este concepto, ¿no? Entonces, si camina como pato o nada como pato, entonces es un pato. Esa es básicamente la idea, ¿no? Entonces, no nos interesa si realmente es si es tal cual un pato, lo que estamos, la interacción con el objeto, o solamente camina o solamente nada, mientras tenga justamente, en este caso, siguiendo con el ejemplo, el método de mover. Entonces, por ejemplo, el tablero no necesita saber, pues, ¿no? Con qué clase de pieza está lidiando, ¿no? Solamente llama al método mover de la subclase o sea, y tal cual la subclase es la que se encarga, ¿no? De mover el caballo o el peón. Entonces, este polimorfismo como tal, Python lo maneja como un doctyping, pues, ¿no? No estoy seguro de si hubiera un término como tal en español, por eso se los dejo así en inglés. Pero pues es la manera en que trabaja el polimorfismo en Python. Entonces, de aquí sale otro concepto importante, que es la sobrecarga. Entonces, la sobreescritura es consecuencia directa de la herencia y la sobrecarga es polimorfismo. Ustedes ya han trabajado con polimorfismo y a lo mejor no estaban conscientes de eso. Entonces, la sobrecarga es definir nuevos métodos. Es más, déjenlo, voy a anotar, es algo importante. O sea, el otro concepto es la sobrecarga. Ya hablamos de sobreescritura y la sobrecarga es definir nuevos métodos permitiendo seleccionar la llamada a un método a partir del número y tipo de parámetros que se reciben. Entonces, seguramente ustedes ya usaron o ya han trabajado con sobrecarga y a lo mejor no estaban conscientes de que estaban utilizando sobrecarga. Entonces, dos cosas importantes aquí. Entonces, sobreescritura o el overriding implica herencia. No así con la sobrecarga, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, la sobreescritura es anular u ocultar un método con una nueva definición. La sobrecarga es darle muchas más funcionalidades, ¿no? Un ejemplo de sobrecarga es, bueno, si, por ejemplo, en MATLAB es muy común la sobrecarga de funciones, en la que dependiendo, por ejemplo, pues justo cuando mandamos a hacer un plot, ¿no? Si ustedes ven la definición de plot, tiene chorro mil argumentos que se le pueden mandar. Y nosotros casi siempre mandamos uno o dos, dependiendo de lo que vayamos a necesitar. Es un ejemplo de sobrecarga, en la que tiene diferentes comportamientos según los argumentos que reciba. Otro ejemplo es el símbolo de más.
El símbolo de más, en Python, por ejemplo, lo usamos para hacer la suma aritmética, pero también lo usamos para concatenar. Tiene más de una función, dependiendo qué son los argumentos que está recibiendo. Si estamos trabajando con dos listas y le ponemos el símbolo más, estamos concatenando listas. Si ponemos dos números enteros, está haciendo la suma entera. Si está haciendo creo que sí separa la suma. Ah, no, se me hace que es nada más la división. Pero bueno, si tenemos dos números, estamos haciendo la suma de los números. Si tenemos dos strings, estamos concatenando los strings o las cadenas. Y el proceso de concatenación de una cadena es diferente a la de una lista. El proceso de suma es totalmente diferente también. Entre dos números es totalmente diferente a concatenar. Entonces, ese es un ejemplo muy claro de sobrecarga. Sobrecarga de operadores en este caso, del operador de suma. Ok, entonces, pues bueno, ahorita ya se nos acabó la clase. ¿Alguna duda o algo antes de irnos? Esto sí tomen bien nota de estos conceptos. Obviamente, yo les estoy dando pues como la embarrada por encimita de cada una de esas cosas. Mi intención es que lo veamos también en código, pero pues sí, o sea, es parte de lo que en dado caso les recomiendo que sí también lean y profundicen un poco más, ¿no? En estos temas, porque sí son las propiedades fundamentales de la orientación a objetos. El profesor hace ratito comentó que la sobreescritura es anular. ¿Qué cosa? Es anular o tal cual, ¿no? Sobreescribir el método. En este caso, o sea, cuando estamos hablando de sobreescritura de métodos de la clase padre, estamos sobreescribiendo o anulando el método de la clase padre en la subclase. Y vamos a ejecutar, justamente estamos sobreescribiendo y estamos ejecutando lo que dice la subclase. ¿Sí? Entonces, si no hay más dudas, pues ya nos vemos el viernes. Nos vemos, profe, que tenga bonita tarde. Nos vemos, profe. Gracias. Nos vemos, hasta luego. Bye. Hasta luego, profe. Bye.